Aunque las visitas de seres de otros mundos son corroboradas por las iconografías de todas las culturas humanas, los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial marcan un antes y un después para el contacto con otras civilizaciones estelares. Entre enero de 1947 y diciembre del 52, no menos de 16 objetos extraterrestres tuvieron que aterrizar o se estrellaron en la zona del desierto de Nuevo México. Ello dio lugar a la cifra de 65 extraterrestres muertos y al menos uno vivo. ¿A qué se debió esta explosión? La razón hay que encontrarla en el final de la Segunda Guerra Mundial, y más concretamente en las bombas lanzadas por Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki. En aquel tiempo, el hombre, por primera vez en su historia, recientemente adquirió la capacidad para destruir el planeta, con lo que ello implicaba para el orden cósmico una amenaza, pues una explosión de esas características podía conllevar graves repercusiones en otros mundos. Supuestamente esa es la explicación de este aluvión que manejan los círculos de contactados. Seres de otros mundos monitoreaban las actividades para impedir una tragedia estelar, y que también a ellos los amenazaba por el mal manejo de los que estaban teniendo estas armas. Pero no solo seres benéficos nos visitaban. Milton William Cooper, ex agente del Servicio Secreto de la Marina, que estuvo envuelto en investigaciones de este tipo, corroboró que en el año 48 se estrellaron dos artefactos extraterrestres en Nuevo México, uno de los cuales contenía un macabro hallazgo, restos humanoides. En el año 48, un grupo de científicos forman, por orden gubernamental, el proyecto Grudge, que tiene como fin estudiar el fenómeno y al mismo tiempo elaborar una estrategia desinformativa sobre el mismo, lo que cristalizó el famoso Libro Azul, The Blue Book. Cooper vio y estudió ese famoso Libro Azul en compañía de su compañero Bill English. Según él, en aquella época se conformaron los Blue Teams, equipos azules, más tarde llamados Alpha Teams, encargados de ocultar los ingenios voladores y, en su caso, los extraterrestres muertos. En un primer momento, fue únicamente cuestión adscrita a los servicios secretos de la aviación de la Fuerza Aérea y de la CIA, constituida en 1947, expresamente para ocuparse de esos asuntos. Asimismo, el Consejo Nacional de Seguridad, compuesto por los jefes del Pentágono, Interior, Servicios Secretos, Presidente y Vicepresidente, del que tanto se habló con motivo del 11-S, se constituyó también para tratar de hablar y de conocer a los extraterrestres. Unas variaciones en sus estatutos permitieron a la CIA, en un principio, solo con potestades en espionaje extranjero, participar en labores de ocultación y la toma de datos dentro de los límites del Estado norteamericano. Aún hoy, los norteamericanos piensan que la CIA solo puede actuar en el extranjero. Una serie de directivas del Consejo de Seguridad Nacional, NSC, sus siglas en inglés, fueron ampliándose las competencias de la CIA hasta que los documentos NCC-10, diagonal 1, y NSC-10, diagonal 2, legalizaron prácticas ilegales y automatizaron procedimientos prohibidos por el simple hecho de haber sido recomendados por los dirigentes de la Seguridad Nacional. Mediante ese mismo decreto, se creó un departamento para la supervisión de proyectos secretos, al que se le adjudicó el tema extraterrestre. Toda esta burocracia terminó alejando a los servicios secretos de la esfera presidencial, lo que le permitiría, en caso de denuncia, argumentar que nada sabía del asunto. German Greer, coordinador del Disclosure Project para la desclasificación de este material, corrobora que en conversaciones con el ex jefe de la CIA, William Colby, le confesó el por qué entonces presidente desconocía toda esa información. En la práctica, a finales de los años 40, se formó un gobierno secreto en los Estados Unidos que no tenía por qué informar al presidente de sus asuntos. Compuesto por científicos, solo después de 4 años se formó el Majestic 12. El ministro de Defensa de aquella época, James Forrestal, fue el único que se enfrentó a la gran conspiración que se empezó a tejer por aquellos años. La respuesta del presidente Truman fue que no tirara de la manta. Forrestal, un hombre de grandes convicciones religiosas, no le hizo caso, y unos meses después fue ingresado en un hospital de la Marina,
víctima de una crisis nerviosa. El 22 de mayo del 49, agentes de la CIA liaron una sábana en la cabeza de Forrestal, descolgándola de la habitación del hospital donde se alojaba. La sábana se rasgó y Forrestal se estrelló contra el suelo, falleciendo a continuación. La noticia oficial fue que Forrestal se encontraba muy presionado y se suicidó, aventándose desde el piso donde se encontraba. El extraterrestre retirado de Roswell. Este extraterrestre fue nombrado EVE, entidad biológica extraterrestre, siendo analizado por científicos llegándose a la conclusión de que se alimentaba de clorofila, es decir, directamente de la luz. En 1951, EVE enfermó, siendo su curación encargada al doctor en biología Guillermo Mendoza, quien no fue capaz de salvarlo. Todo ello quedó recogido en el libro amarillo, incluidas fotos, videos o películas de la época a las que Cooper y Davis tuvieron acceso. EVE-1, el extraterrestre de Roswell, 1947. A sabiendas de que estos extraterrestres poseían tecnología más poderosa que la suya por esa época, los Estados Unidos comenzaron a enviar llamadas al cosmos pidiendo ayuda. Con el fin de desentrañar los códigos de los extraterrestres, en 1952 el presidente Truman creó la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, y el consiguiente operativo para ocultar la existencia de extraterrestres, denominado Sigma, con atribuciones en todo el planeta. De aquella época data la alianza entre los supuestos enemigos soviéticos y capitalistas, pues los comunistas fueron avisados de muchos de estos sucesos, diseñándose planes conjuntos para una hipotética confrontación con otras civilizaciones. Según afirma Cooper, la NSA es la verdadera central de inteligencia estadounidense y que recibe el 75% de los fondos para el espionaje. Para coordinar todos estos esfuerzos por mantener la censura acerca de estos temas, se funda el grupo Bilderberg, denominado así por el nombre del hotel donde primero se reunieron un puñado de poderosos, aunque su sede central se encuentra en Suiza. Poco a poco, esa organización se fue constituyendo en un gobierno secreto mundial, como lo veremos, con dos brazos. Con Eisenhower en el poder, los sucesos ufológicos siguieron produciéndose. En el primer año de su mandato, 10 platillos volantes se estrellaron, 4 en Arizona, 2 en Texas y 1 en Nuevo México, Luisiana, Montana y en África del Sur, con el balance de 26 muertos y 4 supervivientes. Eisenhower, acostumbrado a delegar sus responsabilidades, buscó ayuda en Nelson Rockefeller, colega del Consejo de Relaciones Exteriores, CFR, en inglés, quien impuso las bases del Majestic 12, una organización archisecreta, dedicada en exclusividad al tema extraterrestre, para darle más fuerza oficialmente. Eisenhower nombró a Rockefeller presidente del comité de asesores del presidente con rango de subsecretario de Estado. En 1953 se captaron señales de radio procedentes de una flotilla que se acercaba a la Tierra. Sigma logró establecer contacto con los extraterrestres, permitiendo un aterrizaje por el que se estableció un primer contacto entre las civilizaciones. En el mismo periodo, otra raza de extraterrestres estableció contacto con el gobierno de los Estados Unidos, previniéndoles en contra de las intenciones de los grises. Esto es lo que recuerda Cooper de aquel contacto. Nos propusieron ayudarnos en nuestro desarrollo espiritual. Como condición preliminar, estos extraterrestres nos pidieron que desmanteláramos y destruyéramos nuestras armas nucleares. Se negaron a un intercambio en tecnología, argumentando nuestra falta de madurez espiritual y nuestra incapacidad en manejar las tecnologías que ya disponíamos. Dijeron que solo utilizaríamos las nuevas tecnologías para destruirnos los unos a los otros, cosa que así es. Explicaron que estábamos en el camino de la autodestrucción, que debíamos parar el matarnos los unos a los otros y tratar de evitar de contaminar la tierra y dilapidar sus recursos naturales, y que debíamos aprender a vivir en armonía. Estas condiciones fueron consideradas con extrema desconfianza, particularmente la de la exigencia principal, el desarme nuclear. Se estimó que aceptar estas condiciones nos volvería totalmente vulnerables frente a una eventual amenaza extraterrestre. No se tenía ninguna referencia a una situación similar en la historia de la humanidad que hubiera podido ayudarnos en esa circunstancia. El desarme nuclear se consideró finalmente como contrario a los intereses de los Estados Unidos y se rechazó la oferta.
Según el mismo libro amarillo al que tuvo acceso Milton Cooper, en el año 54 se produce el primer aterrizaje de los extraterrestres, quienes habían estado rodeando el Ecuador. Los pequeños, de color gris y amplia cabeza, estuvieron en la base aérea de Holloman. Concretamente, ahí llegaron, o ahí se les citó, por orden del presidente. Estos decían que procedían de una estrella roja en la constelación de Orión, conocida como Betelgeuse, que según ellos estaba extinguiéndose, por lo que necesitaban otro lugar donde vivir. A esa reunión acudió el general Eisenhower para firmar unos acuerdos de transferencia de tecnología a cambio del uso de unas bases subterráneas en el planeta Tierra y de un número determinado de humanos para sus experimentos, siempre y cuando no fueran dañados y fueran devueltos a su lugar de origen sin ningún recuerdo al secuestro. Cooper dice haber visto personalmente 40 personas a las cuales los extraterrestres habían implantado dispositivos con consecuencias funestas para su salud física y mental. Aquí fue donde se hizo el famoso Tratado de Greada. Posteriormente llegó a nuestro planeta el primer embajador de otro sistema galáctico, que se llamaba el excelentísimo plenipotenciario Sr. Krill, un neve de rango 3, con muchísimas atribuciones, muchísimo conocimiento y sobre todo fuerza y poder. Y también aquí se desarrolló la bandera de esta civilización que se llamaba Trilateral. Este es el nombre que más adelante recibiría una de las más importantes organizaciones pertenecientes al gobierno oculto. Por medio de sus acuerdos se produjo un intercambio de 16 personas entre ambas civilizaciones, con objeto de profundizar en su mutuo conocimiento y la construcción de unas bases subterráneas de uso conjunto. El lugar elegido fue una reserva india a caballo de los Estados Unidos en Nuevo México, Utah, Colorado y Arizona. Otra fue construida en Nevada, en la región S-4, 7 millas al sur de la frontera oeste del Distrito 51, llamado Dreamland, Tierra del Sueño. Desde ese momento, el gobierno secreto estadounidense comenzó las investigaciones con tecnología extraterrestre, un proyecto denominado Red Light, Luz Roja, y que se llevó a cabo en Dreamland, a cuya custodia se encargó al Ministerio de la Marina, por encargo directo del presidente, pese a que éste nunca llegó a visitarlo. A esta base se le llamó la cara oculta de la Luna, lo que han originado muchos malentendidos. Según Cooper, con objeto de proteger estos proyectos ultrasecretos, se crearon los Delta Teams, mientras el proyecto Snowbird se encargaba de desacreditar los numerosos avistamientos de luces rojas que se realizaban por aquellos tiempos, convirtiéndolas en pruebas militares, lo cual era cierto, pero de tecnología extraterrestre. Tan es así que se llegaron a construir aviones Snowbird para explicar a la prensa lo que se había visto. Al tiempo, se desviaron fondos militares para la construcción de estas bases subterráneas con el pretexto de que eran refugios antiatómicos. Aún hoy permanecen estos secretos. Aún hoy permanecen secretos, aunque se puede decir que uno de ellos puede ser el lugar donde se refugió Dick Cheney durante el 11-S. La trama de acceso a esos fondos es complicadísima, pero Cooper cree que al inicio de la cadena se encontraban los diputados George Mahon de Texas, presidente del Comité de Presupuestos de la Cámara de Representantes y su Comité de Defensa, y Robert Sykes, de Florida, presidente del Subcomité de la Cámara de Representantes para los presupuestos de las construcciones militares. Nunca ha habido una auditoría sobre esos fondos. Al parecer, muchos de ellos han ido a parar a Palm Beach, en Florida, a unos terrenos de Joseph Kennedy, algo corroborado por un agente de la Guardia Costera, que afirmó haber entregado dinero a la familia Kennedy. Cooper se pregunta si ello sería un pago de reparo por el asesinato de John F. Kennedy. Más adelante veremos el porqué. Tiempo después, Nelson Rockefeller cambiaría su cargo por el de responsable de misiones especiales para la Guerra Fría. Este puesto, que más tarde sería ocupado por su delfín, su gran compañero y sirviente, Henry Kissinger, es, de hecho, la jefatura de las operaciones especiales y secretas de los Estados Unidos, e incluye presencia en el Gabinete y en el Consejo de Seguridad Nacional. En 1955, Rockefeller se hizo responsable del Grupo de Planificación, un departamento creado por el Consejo de Seguridad Nacional, NSC 5412,
diagonal 2, también conocido como el 5412, o Grupo Especial, que es quien autoriza las operaciones secretas. Una orden previa, de 1954, había creado el Majority 12, un comité permanente que debía controlar las actividades relacionadas con extraterrestres. Su primer comité estaba integrado por Nelson Rockefeller, el director de la CIA, Allen Welsh Dulles, el ministro de Asuntos Exteriores, John Foster Dulles, el ministro de la Defensa, Charles E. Wilson, el jefe de Estado Mayor, el almirante Arthur W. Radford, el director del FBI, J. Edward Hoover, y 6 hombres del directorio del CFRE, Consejo de Relaciones Exteriores, llamados los Sabios. Todos ellos formaban parte de una organización masónica de estudiantes llamada Jason Society y reclutarían a sus miembros entre los de otras sociedades similares como Skulls and Bones o The Skull and Keys de Yale y Harvard, respectivamente. Más tarde, en 1973, se unirían miembros de la Comisión Trilateral, como Gordon Dean, George Bush, Zbigniew Brzezinski, una organización como representantes de altísimo nivel pertenecientes a Europa, América y Japón, y cuyo jefe europeo actual es Antonio Garrigues Walker. Esto se convirtió en el Majestic 12. Este ha variado su nombre en los últimos años, para no verse afectado por los contados libros que han revelado su existencia. Así, con Nixon, Ford y Carter se les ha llamado Grupo 40, y con Reagan el Comité P140. A mediados de los años 50 se tuvo constancia de que los extraterrestres incumplían los acuerdos, pues colaboraban con la Unión Soviética y superaban el número de personas capturadas, amén de utilizarlos con propósitos maléficos. Algunos combates entre las fuerzas aéreas y los extraterrestres dieron por resultado la victoria de estos, con objeto de revisar los acuerdos. En noviembre del 55, el gobierno secreto creó el Grupo de Estudio Cuántico, bajo la tapadera de investigar sobre los efectos de una guerra nuclear. En su fundación concurrieron 35 personas, todas pertenecientes a Jason Scholars y la Trilateral. Su primer moderador fue Brzezinski y más tarde Henry Kissinger, aunque la mano de Nelson Rockefeller se dejaba sentir. El propio magnate construiría un centro para sus reuniones en Maryland llamado Country Club, al que solo se podía accesar en helicóptero, que daría albergue a las reuniones del Cuántico 2. La importancia del grupo fue tal que incluso la mujer de Kissinger lo dejaba solo por el tiempo que empleaba esas reuniones. La principal conclusión de sus trabajos fue que no se podía decir nada a la ciudadanía, porque el pánico generado solo agravaría la situación. Esta historia continuará. Es tiempo del juramento. It's time of the oath. C'est l'heure du serment. Ahora que has hecho tu elección, sigue la señal. Now that you make the choice, follow the sign. Antes que vous avez fait votre choice. ¿Ya hiciste tu elección? Did you make your choice? Avez-vous fait votre choice? Tú eres el guardián de las 7 llaves. Nuestra única esperanza es tu victoria. You are the keeper of the 7 keys. Our only hope is your victory. Vous êtes le gardien de 7 clés. Notre seul espoir est votre victoire. Alors suivez les signaux. Así que sigue la señal. Just follow the sign. Suivez les signaux.